Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Estamos dentro del mes de la igualdad de Facultad de Derecho. Esta es la actividad de Relaciones Laborales, Cuidado y Política Laboral, un abordaje de enfoque de género organizado por el Programa de Género y Derecho de la Facultad y por la red de profesoras. Va a arrancar hablando Corina Rodríguez Enríquez, doctora en Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. En esto pido, mi inglés no es ideal, Master of Arts in Public Policy and Administration, Institute of Social Studies de Países Bajos y licenciada en Economía, Universidad de Buenos Aires. Investigadora del CONICET, con sede de trabajo en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, CIEP. Trabaja temas de economía feminista, economía del cuidado, política fiscal y social, mercado laboral, pobreza y distribución del ingreso. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Y si lo pongo ahí también, no. Bueno, yo no vengo del palo del derecho y cada vez que estoy en una situación así de exponer en esta facultad, la silla me queda grande, el micrófono me queda alto, si me ven por abajo los pies no me llegan al piso, pero bueno, me adapto. Bueno, mil gracias por la invitación. Para mí es siempre un placer compartir espacios de reflexión, de conversación con colegas, amigas, gente que admiro. Y me parece, quisiera arrancar señalando que me parece importante en este mes de marzo y en este tiempo de tanto activismo feminista, de tanta movida en las calles, de tanta resistencia. Me parece súper importante que conservemos y fortalezcamos espacios como este de reflexionar, de conversar, de seguir pensando, porque creo que eso también alimenta nuestras resistencias y nuestras estrategias de lucha. Y me parece que también es clave traer en el marco de este contexto y en el marco del 8M, traer la conversación sobre el trabajo. Me parece que sobre todo esto es aún más atinado cuando los 8 de marzo se han venido transformando en paros internacionales de mujeres, porque justamente hablar de paro o hacer un paro práctico simbólicamente remite a la cuestión del trabajo, básicamente. Y la cuestión del trabajo está en la base de los mecanismos de reproducción de las desigualdades. La manera en que se organiza el trabajo sigue estando en la base de los mecanismos de reproducción de desigualdades y de la persistencia de esas desigualdades. Por eso me parece también súper relevante que hayan elegido este tema para este día de conversación. Yo quería básicamente hacer 3 reflexiones. Una en torno al problema del trabajo, al problema de la persistencia de las desigualdades en el mundo del trabajo. Otra reflexión sobre las políticas para el mundo del trabajo. Y una última reflexión sobre el activismo actual o necesario para abordar el problema de la persistencia de estas brechas de desigualdad. Respecto al problema, bueno, creo que parte de lo que ha conseguido esta avanzada feminista es que los temas estén instalados, ¿no? Y creo que ya no es necesario explicar de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad de género en el mundo del trabajo, y casi que tampoco hace falta explicar de qué hablamos cuando hablamos de cuidado. Me parece que si algo hemos logrado, y que no es de estos últimos años, sino que es el producto de la acumulación de muchos años insistiendo en estos temas, es que estos temas estén definitivamente en la agenda académica, en la agenda de la discusión de política pública y en la agenda de los movimientos, no solamente de mujeres y feministas, sino de los movimientos sociales y del activismo en general. Con lo cual, lo que yo quisiera es hacer un par de
énfasis sobre este problema que ya me parece conocido y del cual entonces no voy a hablar en particular. Lo primero que quisiera señalar es que sigue siendo un problema porque las brechas de género en el mundo del trabajo persisten. Y a pesar de los progresos que ha habido, algunos de los cuales son notorios en las últimas décadas, las brechas de género en el mercado laboral son persistentes y algunas tendencias de progresos se estancan o comienzan a revertirse. Lo cual también nos habla de cierto límite a las estrategias utilizadas para lograr esos avances. En este sentido, las brechas manifiestas son manifiestas tanto en el mundo del trabajo remunerado como en el mundo del trabajo no remunerado o de cuidado, y a pesar de que la participación de las mujeres en el mercado laboral es el dato sobresaliente de los últimos 50 años, también es de destacar que este avance se ha estancado y que en algunos casos se ha revertido. Y se ha revertido cuando la brecha de participación entre varones y mujeres en el mercado laboral todavía se ubica en los 20 puntos porcentuales, ¿no? Entonces esto sigue siendo un problema. Y por supuesto siguen vigentes las brechas que tienen que ver con la segregación de género del mercado laboral, horizontal, vertical. Sigue vigente la brecha en la participación de varones y mujeres en la informalidad laboral. Las mujeres seguimos estando sobrerepresentadas en los empleos más informales, más precarios. Las mujeres seguimos trabajando en promedio menos tiempo que los varones en el mercado laboral. Y como consecuencia de todo lo anterior, las brechas de ingresos siguen estando presentes. Y claramente estas brechas persistentes en el mercado laboral siguen estando muy determinadas por lo que pasa en el mundo del trabajo no remunerado. Entonces, la injusta organización social del cuidado, aunque ahora hablemos mucho de la organización social del cuidado, sigue siendo injusta. Y aunque el tema esté puesto en la discusión de la agenda de política pública, los cambios que van sucediendo son enormemente lentos. Entonces creo que la cuestión de la organización social del cuidado sigue siendo una parte central del problema. Yo creo que en esta instancia lo que enfrentamos en términos de comprensión del problema es la necesidad de complejizar nuestro análisis del problema y de profundizarlo. Y de reparar en algunas dimensiones específicas del problema de la cuestión del trabajo y el cuidado. Y en este sentido creo que es muy importante profundizar en nuestra mirada sobre las interseccionalidades. Me parece que hemos construido una base muy sólida de evidencia y de argumentos cuando hablamos de lo que nos pasa a las mujeres en el mercado laboral, pero que tenemos que profundizar todavía mucho lo que nos pasa a las distintas mujeres en el mercado laboral. Y creo que en este sentido nuestra agenda sigue siendo, nuestra agenda de investigación y nuestra agenda de activismo sigue teniendo mucho sesgo urbano y mucho sesgo asalariado, si se quiere, en algún punto. Entonces creo que tenemos que profundizar nuestro análisis de cómo la vida de las mujeres urbanas de ascendencia europea es una, y la situación de las migrantes, de las mujeres con identidades raciales o racializadas es diferente. Y en este sentido creo que también tenemos que profundizar nuestro abordaje de la segmentación del mercado laboral, ¿no? Y también empezar ya no a hablar del mercado laboral y lo que nos pasa a las mujeres en el mercado laboral, sino de los distintos mundos del trabajo atravesados por todas estas diversidades. Y también creo que tenemos por delante un desafío que se vincula con cómo en un contexto donde ha habido durante un tiempo prolongado progresos y reducción de brechas, entonces el análisis las brechas se vuelven menos evidentes y el análisis requiere de mucha más sutileza, complejidad y profundización. Y me parece que en este momento particular en Argentina enfrentamos la situación donde estas brechas
tal vez algunas de ellas se vuelven menos evidentes, no solamente porque ha habido progreso, sino porque además ahora estamos en una crisis, y en las crisis suele pasar que las brechas de género se reducen, porque la situación de los hombres se deteriora más rápidamente que la de las mujeres, a pesar de lo cual la situación de las mujeres también empeora. Entonces esto creo que también nos tiende una situación un poco tramposa, que tenemos que desarrollar estrategias creativas para enfrentar. Respecto a las políticas, me gustaría también señalar dos otras cosas. La primera es que es sumamente destacable el avance que hemos tenido en que estos temas ingresen a la agenda de la política pública, el avance que hemos tenido en que muchos de estos temas estén en la discusión de cómo pensar, cómo diseñar políticas concretas, y que de hecho hay avances en la implementación de políticas específicas. En el campo de las licencias, por ejemplo, ha habido avances en la extensión de licencias sectorialmente, ¿no? Hay, yo creo que un avance contundente en poner el problema de la organización de los cuidados como un problema de política pública, y también un discurso a favor de las políticas de cuidado, si bien el avance en términos de provisión de servicios de cuidado desde la política pública es mucho más incipiente. Y creo que también ha habido avances en reconocer la vinculación entre los problemas de violencia y el mundo del trabajo, con reconocimiento de las situaciones de violencia en el ámbito laboral, como puede ser, un ejemplo, la implementación de licencias por violencia de género, también en ciertos espacios jurisdiccionales, o algunas medidas contra el acoso laboral. Y en este mundo de las políticas creo que otro elemento para destacar es la debilidad que siguen teniendo las políticas activas de empleo, las políticas de generación de oportunidades de empleo para las mujeres, y el sesgo tan micro que tienen estas políticas, ¿no? Como todavía persiste y es tan difícil de desarmar el paradigma de los microemprendimientos como mecanismos para generar oportunidades para las mujeres, que creo que es una forma de abordar las políticas activas de empleo muy limitada. Y en términos de lo que a mí me parece son los obstáculos que estamos enfrentando en términos de política, quisiera remarcar, en primer lugar, el peligro de que estemos avanzando de manera tan desintegrada. Lo que hay son iniciativas aisladas, dispersas territorialmente, dispersas en los niveles jurisdiccionales, y sobre todo desintegradas y que no surgen de una concepción de cómo abordar los problemas del mundo del trabajo y el cuidado integralmente. Y esto creo que es una limitación, y creo que alimenta esta limitación el hecho de que muy pequeñas conquistas se presenten como grandes logros, cuando en realidad son pisos mínimos que tendríamos que empujar muy severamente. Y en este sentido, a mí me parece que estamos en la actualidad ante un riesgo muy grande, o ante el suceso concreto de ciertas estrategias de maquillaje de género, ¿no? De poner una pátina de género sobre las políticas públicas y de poner la fichita de género para legitimar políticas que muchas veces son incluso contrarias al avance de la situación de las mujeres o a la reducción de las brechas de desigualdad. Y en ese sentido me permito traer un ejemplo muy concreto reciente. Argentina firmó el año pasado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y un capítulo específico de ese acuerdo fue un capítulo de equidad de género, donde el gobierno argentino se comprometió a cosas muy aisladas, muy puntuales y muy menores, del estilo que las empresas tengan que hacer pública el porcentaje de mujeres que tienen en sus directorios. Eso, que no está mal que suceda, al lado de todas las medidas de política económica, fiscal, a las que se comprometió el gobierno argentino, parece una cargada realmente. Entonces yo creo que a estos discursos que se presentan como sensibles a la situación de las mujeres y que
ponen como una bandera prioritaria avanzar en la reducción de las desigualdades de género, los tenemos que confrontar, los tenemos que desarmar. Y finalmente creo que claramente hay que avanzar a soluciones integrales. En este sentido, uno de los campos donde yo más he trabajado, que tiene que ver con la cuestión del cuidado, me parece que es muy imprescindible seguir trabajando por una mirada integral en la línea de pensar un sistema nacional integrado de cuidados como componente de un sistema de protección social, y no aceptar y confrontar con estos avances tan dispersos y parciales que hoy se están promoviendo. Y termino el último minutito con la tercera dimensión de la que quería hacer algún comentario, que tiene que ver con el activismo de las mujeres, el activismo feminista. Primero decir que, supongo que como la mayoría de quienes estamos aquí, estoy encantada de estar viviendo este tiempo, de ser partícipe de esta movida, de asistir a una marcha como la última marcha del 8 de marzo, que fue tan multitudinaria, tan diversa, tan festiva. Yo realmente siento, lo creo como una convicción, pero además lo siento, que las mujeres organizadas somos la esperanza, y que las mujeres organizadas hoy somos el liderazgo de la resistencia y de la posibilidad de transformación social. Creo que esto es general en la región y en algunos otros lugares del mundo, pero particularmente en Argentina creo que hay un proceso de degradación de las opciones partidarias y también de debilitamiento de las organizaciones sociales, y el feminismo hoy aparece como la esperanza de construir una alternativa, no solamente para las mujeres, una alternativa social, una organización de una forma de vivir y convivir diferente. Y en esta situación, que es básicamente placentera, también encuentro tensiones, ¿no? Y una tensión, por ejemplo, que siento en el activismo tiene que ver con las prioridades de la agenda feminista. Y como hoy estamos discutiendo sobre la cuestión del trabajo, me parece que todavía hay un debate necesario en el colectivo de las organizaciones de mujeres y feministas respecto de cómo poner más prioritariamente en la agenda las cuestiones vinculadas con el trabajo como demandas del movimiento. Cómo poner la cuestión del cuidado como demanda del movimiento, cómo poner la cuestión del cuidado como una demanda del movimiento, que sea una demanda que atienda las necesidades y los deseos de todas las mujeres e identidades que forman parte del movimiento. Y en ese sentido, y con esto cierro, creo que tenemos todavía trabajo en relación con generar conocimiento, generar información, difundir información, generar capacidades respecto de las dimensiones económicas de la desigualdad de género, de las cuales la cuestión del trabajo y el cuidado es una cuestión central, que tenemos todavía un desafío importante respecto de cómo integrar todas estas demandas, y que es muy importante que hagamos esto ahora y que aprovechemos muy estratégicamente este momento que estamos viviendo. Gracias. Bueno, ahora las y los invito a escuchar a Isabela Pose, licenciada en Ciencias Históricas por la Universidad de la República de Uruguay y doctora en Historia por la Universidad de San Andrés. Es investigadora del CONICET y del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es profesora de doctorado de Flaxo y de posgrado en UBA y en UNSAM, Universidad Nacional de San Martín. Sus investigaciones están centradas en la historia de las familias y la infancia a través de los procesos políticos, sociales y culturales durante el peronismo y los años 70. Ha publicado numerosos artículos en revistas y compilaciones y ha editado varios volúmenes colectivos. Bueno, ¿se escucha? Sí. Lo primero es
agradecerles, agradecerles por la posibilidad de estar aquí y de compartir este espacio de intercambio. Tenía muchas ganas de hacerlo además con Laura y con Corina, con quienes nos conocemos, nos hemos leído, pero nunca hemos estado conversando, así que me pareció una muy linda oportunidad y también me dio cierto temor porque mis investigaciones no colocan a lo laboral en un lugar absolutamente clave, aunque está atravesando, es imposible, como explicó Corina recién, que no esté atravesando todos nuestros análisis. Entonces, pensé distintas alternativas sobre qué presentarles y qué reflexiones compartir con ustedes. La primera fue, hay que, como me suele suceder muchas veces, hay que explicar que las mujeres estuvieron en la calle y estuvieron trabajando desde siempre, porque solemos tener una visión, un poco anacrónica y muy reconstruida desde nuestro presente sobre las condiciones de vida y las condiciones de lucha y de trabajo de las mujeres en el pasado. De todas maneras, decidí que esa era una alternativa que, sin duda podía empezar con el movimiento feminista de fines del 19, principios del 20, con las mujeres trabajadoras en los sindicatos y el modo en que ellas se organizaron. Sin embargo, preferí una alternativa que es menos explícita, pero que sí se relaciona muy directamente con lo que yo estoy haciendo en este momento, con mi investigación actual, y espero, que ustedes dirán, lograr que mi reflexión a partir de esta investigación, que es sobre las militancias de izquierda, las militancias revolucionarias en los años 60 y 70, en la que, las mujeres fueron muy importantes y se plegaron muy rápidamente, logre conectar con los problemas y con las continuidades, pero también con las diferencias de este momento, que es un momento de efervescencia del activismo feminista. Entonces, lo primero que quiero contar es que esta historia de la militancia revolucionaria, de la militancia armada, intenta ser una historia diferente de las que hemos conocido, en función de tres apuestas distintas, y espero poder mostrarles cómo estas apuestas nos ayudan a visibilizar las tensiones que las mujeres vivieron en su militancia política y su compromiso político en los años 60 y 70 a raíz de las cuestiones del trabajo y de los cuidados, especialmente de la maternidad. Una de mis primeras apuestas es pensar que esas organizaciones, podríamos decir que el activismo de hoy, puede ser entendido, puede ser reconstruido, puede ser imaginado como un espacio social, que podemos usar aquellas herramientas que los historiadores utilizaron para estudiar, por ejemplo, la conciencia obrera en la Inglaterra del siglo XVIII, y estoy diciendo esto porque hay un maravilloso historiador que es Thompson, que ha estudiado este proceso para Inglaterra y lo ha hecho pensando justamente las conexiones, las relaciones, el mundo desde abajo, capilarmente. Entonces yo estoy en un esfuerzo por reconstruir a la militancia, no desde lo que se decía, no solamente desde los testimonios actuales, sino un esfuerzo por darle vida desde el propio terreno de la propia experiencia de estos militantes. La segunda apuesta, y esto ya verán, me permitió observar y creo que nos permite entender de un modo mucho más complejo y rico este proceso, que es un proceso, debo decirlo, quiero subrayarlo, que es un proceso con enorme reminiscencia en el presente, con enorme significación política actual. Es un proceso que nos demanda como investigadores, pero nos demanda también como ciudadanos y como militantes feministas,
y personas comprometidas con nuestra realidad política. Entonces, la primera opuesta tiene que ver con pensar la realidad y las experiencias cotidianas. La segunda apuesta, que podríamos hacer también para pensar el feminismo de hoy, tiene que ver con pensar la relación constante entre el adentro y el afuera de estas organizaciones y de estos espacios de militancia. No pensarlos como disociados, como cerrados en sí mismos, sino justamente considerar que tienen fronteras porosas con la realidad socioeconómica y cultural en la que estos militantes vivieron, aunque por supuesto tienen particularidades. Y la tercera apuesta es considerar que entender de este modo capilar, microanalítico, el lugar del género y el lugar de la sexualidad en estos espacios de militante es clave. Es clave porque nos muestra la significación política que tuvo la sexualidad, que tuvo el erotismo, que tuvo las confrontaciones en torno al trabajo doméstico y al trabajo remunerado dentro de las organizaciones armadas y también a las propias tareas militantes. Es decir, estoy haciendo un esfuerzo por mirar los conflictos y las contiendas en torno a estos dilemas cotidianos que quedaron escasamente registrados en los documentos de época. Estamos pensando en una época y en organizaciones vertiginosas, en un momento de enorme voracidad y de enorme ritmo y aceleramiento histórico, un aceleramiento que atravesaba a los sujetos, que fue vivido en los cuerpos y en las experiencias emocionales y afectivas de los militantes y las militantes políticas. Entonces, parto de pensar muy especialmente, aunque aquí no lo voy a desarrollar por completo, la centralidad de las cuestiones relativas a esta reproducción cotidiana y a la infancia, a los niños, en este panorama de problemas que estoy abriendo. Y bueno, como para pensar un poquito más concretamente, traje dos historias. La primera es la historia de Graciela, que es una militante que comienza su participación social, no política, cerca del padre Mujica, trabajando en las villas, que rápidamente se acerca a una organización política que fueron las Fuerzas Armadas Peronistas y después se vuelca a trabajar por el regreso de Perón y comienza a militar en Montoneros. Graciela mantiene en esta primera etapa de su militancia un trabajo como empleada administrativa en una institución grande, y paulatinamente la militancia, en este momento estas historias son límites en el sentido en que la entrega y el momento político hizo que muchas mujeres y muchos varones pasaran a la clandestinidad y con ello se rompiera la relación con el marco laboral y con el trabajo pago. Y Graciela en un momento dado pasa a la clandestinidad y muy poco después tiene a su primer hijo, que se llamaba Nicolás. Y ella vivió muy conflictivamente la necesidad de sostener el cuidado de su hijo Nicolás y sostener su compromiso militante. En este momento, en su entorno de militancia, no así en otros, pero en su entorno de militancia, se entendía que los cuidados debían ser colectivos y entonces solían repartirse no el tiempo de cuidado, sino el traslado del niño con ellos, porque militaban a medida que fueron asumiendo cada vez, fue asumiendo Graciela cada vez más compromisos. Después de 2 o 3 meses del nacimiento de Nicolás, se trasladaba con el bebé a las distintas reuniones en los centros, en las villas,
Y ella recordaba la enorme tensión que le provocaba llevarlo a las reuniones con las mujeres de las clases populares y de las villas, porque había llegado un momento dado en el que ella tenía que darle de comer a Nicolás, y ella se daba cuenta que en las villas las mujeres no podían darle de comer a los niños, le daban de amamantar por largo plazo y no le daban de comer comida porque la situación económica era otra y también las pautas culturales. Y entonces empieza un proceso de muchos meses de intentar acomodar el modo de cumplir con sus obligaciones militantes, que eran muy intensas. Estamos en 1974, pleno momento en el que muere Perón, la radicalización política asciende, pero también la polarización, en un momento en donde las bandas de la AAA comenzaban a operar asesinando militantes de izquierda. Entonces, en ese momento ella va probando distintas alternativas. Primero encuentra que el niño comenzó a perder peso, entonces decide primero entregarlo a su madre a las 4 de la tarde, cuando su madre lo podía cuidar. Eso mejoró la cuestión de la alimentación del bebé, pero empeoró la cuestión emocional, porque el niño estaba reclamando a tener espacio con sus padres. Entonces ella logró percibir, a raíz de algunos momentos de mucha angustia y de llantos del chico, que esa solución resolvía un problema pero no otro. Ella llama a este momento un momento de extrema tensión, una especie de trituradora en la que ella no logró dar con este equilibrio entre la militancia y los cuidados. Poco después, en realidad, ella cae presa, y entonces la experiencia del cuidado pasa por otras situaciones extremadamente trágicas, y ella logra contar con la ayuda de sus padres, de su madre, que lo cuida al niño al costo de realizar intervenciones que Graciela no había hecho, como bautizar al niño. Incluso cuando ella sale muy rápidamente, tuvo suerte porque hubo, su acusación era débil y estaba todavía, antes de 1976, y todavía los juzgados, fue una prisión legal y pudo ir a juicio. La madre demoró un mes y medio en el gobierno. Es decir, estoy poniendo algunas de las, no voy a contar la historia completa porque es realmente muy larga y muy tremenda, algunos de los hitos problemáticos que vivió Graciela. Su marido también estaba preso, por lo tanto él tampoco podía ocuparse del cuidado del niño. Luchando por mantener su compromiso político y a la vez hacerse cargo de los cuidados en una situación extremadamente límite. ¿Sí? ¿Estoy bien de tiempo? ¿Sí? La otra historia es la de Fátima. Fátima, bueno, a diferencia de Graciela, que venía de una clase media, de Quilmes, Fátima es originaria de Tucumán, y ella llega cuando los ingenios azucareros en 1966 fueron cerrados, y ella llega con su familia a la Villa 31. Y entonces es una experiencia muy diferente. Es una chica que se va criando en la villa y que va descubriendo el compromiso social también de la mano del padre Mujica, pero desde alguien que ha vivido ella misma el desgarramiento y la miseria, la pobreza, que se ha criado viendo a sus tíos y sus padres trabajando en jornadas agotadoras y de un modo extremadamente cruento. Y Fátima también comienza al compromiso político, es un compromiso político de base. Ella trabaja con los clubes de madres, justamente aquellos clubes de madres en donde quizás Graciela podría haber trabajado, y se encuentra con una pareja, arma una pareja, y sin embargo Fátima posterga
tuvo que postergar su búsqueda de un niño. Es un momento de mucha precariedad económica también, estamos en el medio de la crisis de la hiperinflación de 1975 de Rodrigazo, y ella va postergando la búsqueda de un niño, y cuando lo tiene va a ser después de haber estado presa en medio de la dictadura, cuando trabajaba fabricando en una fábrica de chupetes y intentaba mantener aquellos lazos de solidaridad que habían constituido parte crucial de la lucha social y política de la Villa 31 en contra del desmembramiento de la villa, que se transforma, bueno, lo que hoy conocemos como distintos espacios y bloques urbanos, ciudadelas, aldeas, etc. Es decir, y para poder sostener esa militancia, bueno, Fátima tuvo que hacer frente, antes que nada, al enorme efecto que tuvo la represión y la tortura, al temor, y contó para ello con su familia. Tuvo una madre y un conjunto de hermanos, en una familia grande de cinco hijos, que la ayudó a las dos cosas, a sostenerse en la militancia y también a sostener los cuidados de su hijo cuando ella pasaba los fines de semana tratando de mantener aquellos programas de vacunación en los nuevos asentamientos de los que ella había participado anteriormente, tratando de cuidar y armar un reclamo de derechos humanos para las personas que habían estado perseguidas y presas relacionado con este colectivo. Entonces, para cerrar, yo quisiera retomar 3 cuestiones que me parece que estas historias nos permiten pensar. La primera cuestión es la centralidad del contexto histórico, del momento histórico en el que estamos, que es un momento único, que tiene una singularidad extremadamente remarcable, que supone ciertas continuidades porque estas dos mujeres lucharon en sus propios colectivos y lucharon muy capilarmente, vuelvo a usar este término, en el día a día, en el cara a cara, para poder contar con ayuda colectiva para sostener su militancia y para sostener los cuidados. Pero también nos habla como de las diferencias de clase en torno a cómo se puede enfrentar el desafío de militar y hacer frente a los cuidados en cada uno de los espacios. Esto no quiere decir que necesariamente tengamos correlaciones sencillas, pero sí que las particularidades de clase son centrales a la hora de analizar el modo en el que el activismo da lugar a las diferentes experiencias de las mujeres. Y la otra cuestión que me parece interesante es notar cómo la militancia, cómo el activismo es un momento de confluencia, es un espacio de confluencia de mujeres de diferentes clases. Y entonces allí se produce un proceso único, yo creo que extremadamente convulsionante y renovador en la negociación, en la conversación y en reconocimiento de las diferencias, aún cuando estas mujeres hayan compartido tantas cosas como nos sucede a nosotros. La segunda cuestión que yo quería como rescatar de estas historias es la crucialidad que tuvo para estas mujeres lo referido al cuidado de sus hijos, lo referido a las posibilidades y a las significaciones que tenía tener un hijo en el contexto que estoy remarcando, que es un contexto de activismo y de militancia extremadamente intenso, límite y trágico. Estas mujeres fueron conmovidas por esto que yo muy brevemente les he contado y tomaron decisiones en función de este modo, de esta reflexión que hicieron sobre su propia experiencia y vivieron muy conflictivamente estas decisiones que tuvieron que tomar, muy rígidamente. Y la última cuestión que yo quería señalar
es el modo en que intervienen los ciclos de vida, los momentos y las subjetividades y los recursos de las mujeres que varían de un modo muy amplio, digamos, y la capacidad de tramar soluciones y tramar estrategias colectivas a partir de estos diferentes momentos del ciclo de vida, diferentes recursos relacionales para hacer presente y resolver los problemas que enfrentamos al militar, trabajar y cuidar. Y por último, lo que quiero decir es que, y para retomar además lo que planteaba también Corina, es que la cuestión del cuidado comenzó a ser un problema en términos de la reivindicación de las mujeres en estas organizaciones armadas, pero de ningún modo fue una reivindicación colectiva expresada en términos programáticos. Estaba visibilizado, era un tema, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, no, era todo igual. No, era un tema, había cierto compromiso había cierto compromiso en luchar contra la desigual división del trabajo, de los cuidados y domésticos, pero no, estamos en un momento por completo diferente, porque hay mujeres en la calle, mujeres de clases sociales muy distintas, que están convirtiendo en esto en un problema público de primer orden, como no lo era entonces, aun cuando embrionariamente tenemos ciertas reivindicaciones que ya estaban presentes en esta militancia setentista. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Laura Pautasi, abogada de la Universidad de Córdoba, doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, investigadora CONICET, del Instituto de Investigaciones y del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Gioja de esta Facultad de Derecho. Profesora adjunta regular también de la Facultad de Derecho, directora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario, Derechos Sociales y Políticas Públicas y directora del Programa de Género y Derecho de también esta casa. Socia fundadora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, se desempeñó como experta independiente y presidenta del Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales previstos por el Protocolo de San Salvador, OEA, entre 2010 y 2018. Se especializa en derechos económicos, sociales y culturales, enfoque de género y políticas públicas. Muchas gracias. Qué alegría estar acá, primero con una actividad dentro del programa de Género y Derecho, que con Lorena Alardini, que allí está, llevamos adelante, más todo el resto del equipo que trabaja, y la red de profesoras de las cuales también somos parte. La verdad que este mes de la igualdad cobró otra dimensión este año, porque existe la red de profesoras, porque creo que el programa está teniendo otro impulso y porque todo lo mismo que confluimos aquí en esta mesa, estamos con otra agenda, otro activismo y otro momento histórico que no nos podemos quedar en la euforia, como todos estamos coincidiendo en esa línea. Para mí tiene un valor especial porque pocas veces discuto estos temas en esta casa. Tengo una enorme pertenencia en esta casa, pero la verdad que estos temas no los discutimos. Y entonces elegí para trabajar un poco la perspectiva del derecho. Perspectiva que no siempre me ha sido fácil discutir también en esta casa. En todo caso, en mi formación vengo de una formación interdisciplinaria porque precisamente soy feminista. Esta idea de enfoque de género es el gran aporte teórico-metodológico que resume décadas y hasta me arriesgo a decir siglos de discusión metodológica en esta idea de enfoque, de prisma, de mirada transversal que requerimos. De hecho, el propio enfoque de derechos humanos, que con la Declaración del Milenio en 2000 en adelante nunca le reconoció que la idea de enfoque es primigenia, originaria del movimiento feminista, de la teoría política feminista contemporánea. Entonces, el atravesar, y esta es la idea también clásica, y las dos exposiciones de mis queridas colegas
lo fueron marcando en la idea de este atravesamiento que es la historia de las mujeres. La historia de las mujeres, la cotidianeidad de las mujeres. Y en esta mirada, pensar las categorías jurídicas siempre es un problema. Yo he recibido muchas acusaciones a lo largo de mi trayectoria laboral o en todo caso mi trayectoria de investigación, en el cual era imposible ponerle evidencia empírica a los derechos, y esto todavía hoy tengo ciertos rezagos en relación a los indicadores que hemos ido construyendo sobre progreso. Los aprueba la Asamblea General de la OEA, hay un montón de eventos, pero parece que no se puede poner evidencia empírica al derecho. Y lo mismo pasó de alguna manera con el derecho laboral y el derecho al cuidado. ¿Y por qué pasó esta tensión claramente? En esta facultad, de la cual todos pertenecemos, somos docentes, profesoras, entre paréntesis es interesante, porque la red es de profesoras, pero hay algunos que no les gusta tanto ese dato, porque no todas son regulares. Entonces la idea de regular es lo que da la jerarquía de profesoras, inclusive a mujeres que han llegado a cargos más altos, de los cuales estamos tratando que se democratice. Notas de color interesante en este activismo. Pero la red de profesoras, yo sí considero que son todas profesoras, y mucho más formadas que muchos profesores varones, la idea que se enseña muchas veces derecho laboral aquí tiene que ver con este derecho laboral atado a una relación salarial, esto que Corina ponía los puntos centrales vinculados al mercado del trabajo, que está claramente perimida hace muchos siglos. De hecho, el propio desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, hace muchos siglos que esta idea básica que decía la teoría francesa, que el primer derecho social básico, el derecho al trabajo, está claramente perimido también. Y esto ha sido un gran avance también de la militancia de los distintos organismos de derechos humanos, pero la idea de ampliar este reconocimiento a otros campos. Pero lo que seguimos todavía pensando es que la única relación protegida, que hoy ya no es lo que se aspiraba en la década de 1950 con el supuesto del pleno empleo, que entre paréntesis no es menor mencionar que fue masculino porque la presencia era un único proveedor varón, todavía sigue siendo la regla, inclusive la regla de producción doctrinaria. Todavía los manuales de trabajo y seguridad social que salen de esta facultad solamente dedican 2 páginas, 3 páginas cuando las dedican a todo el campo de las relaciones informales o no protegidas o no contributivas. Algún trasnochado autor puede llegar a poner, por ejemplo, las contribuciones de la asignación universal por hijo, sino todo está puesto en las asignaciones familiares, que en el contexto presupuestario, económico, inclusive de incidencias en términos de la organización social y de la reproducción de la fuerza de trabajo, hoy son particularmente minoritarias, dado el crecimiento de la informalidad laboral y de otros arreglos interesantes que también hay que tener en cuenta, como los regímenes de monotributo y otro tipo de prestaciones de servicio. Entonces me parece que en esa tensión importante sobre que todavía seguimos pensando ese trabajo anclado y esa forma de acceso a los derechos sociales, como se pensó originariamente en las bases de nuestro régimen de bienestar, era muy difícil pensar estrategias para cómo incorporamos el cuidado. Porque si uno mira, por ejemplo, la matriz de la ley de contrato de trabajo, Argentina no llegó en su codificación a un código de trabajo, pero tiene esta famosa ley de contrato de trabajo, contexto ordenado de 1974, contexto ordenado de 1976, que ha sido absolutamente dada vuelta, reformada, vuelta a reformar, devaluada, con medidas regresivas, vuelta a poner ciertos conceptos, pero el título especial del trabajo de las mujeres y de los menores, aquí tenemos muchas colegas de derecho de familia, después del imperio de la Convención de Derechos del Niño, por lo menos ese título tendría que haber cambiado, sigue totalmente vigente. Y en esa conceptualización los sesgos de género son claramente visibles. Entonces parte de la propuesta, y la propuesta que llevamos, con Corina hemos compartido muchos años en la propuesta de llevar también a otros foros este tipo de debates, era pensar cómo lográbamos superar este gran escollo de que las pocas medidas de conciliación trabajo y familia para resolver las cuestiones de cuidado estaban atadas a la relación asalariada formal. Esto que la ley de contrato de trabajo en Argentina es muy clara. La obligatoriedad del empleador existe a partir de que tenga en su plantel 50 trabajadoras mujeres. Y sigue hablando también de un concepto perimido que tiene la obligatoriedad de proveer de una guardería. Concepto también claramente perimido como definición. En esa obligatoriedad, ese sesgo de ese género fue clarísimo, pero era claro también porque obedecía a un mandato cultural que, como vimos en las exposiciones anteriores, todavía no hemos roto. Las que seguimos teniendo problemas para trabajar y asumir el cuidado de los hijos somos las mujeres. Los varones este problema no lo tienen. Y todos los estudios y la evidencia empírica que hemos
construido. Y acuerdo claramente con Corina que necesitamos todavía más información, pero lo que nos muestran que hijos e hijas impactan directamente en la trayectoria laboral de las mujeres. Y esto a su vez con las múltiples intersecciones que decía Corina. Si estas mujeres son migrantes y a su vez también si estas mujeres a qué nivel socioeconómico responden. Entonces, el desafío era pensar cómo superamos, porque a su vez también teníamos un conjunto de políticas que vienen de la década del 90 en adelante, de corte netamente asistencial, donde el cuidado se instaló, vemos en los programas de transferencia condicionada de ingresos en toda la región, el cuidado se instala como el factor que da acceso a una transferencia de ingresos. El caso de la asignación universal por hijo en Argentina es como muy elocuente al respecto. Se prioriza que sean las mujeres quienes reciban la transferencia. La propia Administración Nacional de Seguridad Social asume porque hacen un mejor uso del recurso, pero a su vez es de manera punitiva, tienen que demostrar, porque esa punición está dada por la retención del 20% de la transferencia hasta que demuestren que efectivamente están concurriendo los hijos regularmente al sistema educativo y los controles de salud. Entonces hay un conjunto también de políticas ahí destinadas, en los cuales el cuidado es trasladado, toda esta responsabilidad generacionalmente, pero no lo asumimos socialmente. Y el resto son algunas medidas para asalariados formales. Luego hay un montón de fenómenos, la literatura es muy rica en esto, también la evidencia empírica, colegas nuestras que están trabajando muy fuertemente sobre la figura actual del trabajador pobre o la trabajadora pobre, porque efectivamente irregularmente están trabajando, pero con esto no alcanzan a estar por encima de la línea de la pobreza, o la superan ahí nomás y por lo tanto no acceden a otro tipo de prestaciones vinculadas que les daría algún ingreso complementario en este hogar. Entonces parte del desafío que asumimos fue decir, bueno, pero tenemos la metodología del enfoque de derechos. Este nuevo siglo explotaron los derechos, hubo un boom de derechos, reconocimientos de derechos, recuperación de derechos, todo eran derechos, 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 y el enfoque de derechos que dice claramente, bueno, hay un conjunto y un corpus de derechos humanos, de pactos y tratados internacionales que los estados han reconocido como parte de sus obligaciones, y esto tiene un desajuste con la implementación. Por lo tanto, hay que aplicar esta línea. Entonces, allí lo que pudimos hacer fue identificar que en realidad el cuidado no estaba denominado como un derecho al cuidado, pero sí estaba reconocido en todos los pactos y tratados internacionales. En un reconocimiento desde la CEDAW, la Convención de Derechos del Niño, el Protocolo de San Salvador, digamos, distintos, tanto el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos como el Sistema Interamericano, y en la Constitución Nacional y en algunas provincias, de un modo claramente compartido entre los varones. También esto estaba compartida las responsabilidades en las leyes civiles, inclusive respecto a los progenitores, que tenemos toda esta obligación en relación a nuestros progenitores. Entonces la propuesta fue precisamente, bueno, el enfoque de derechos y todo el marco interpretativo que se ha dado a estos pactos y tratados internacionales está estableciendo claramente responsabilidades y obligaciones a los estados. Y esta propuesta que denominamos derecho al cuidado, el derecho a cuidar, a ser cuidado, pero también al autocuidado, fue precisamente un concepto que tuvo una explosión también, porque era la década donde explotaba todo, entonces tuvo una aceptación muy fuerte. La primera oportunidad donde se presentó esta idea fue en la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, y estos son los casos importantes que pocos conocemos. América Latina tiene una conferencia especializada que se reúne cada 3 años de temas estratégicos de políticas para los mecanismos para la mujer. Recién en el año 2007, Corina es testigo, se incorporó la idea de economía del cuidado. Y ahí teníamos a la gran economista del cuidado presentando temas. Pero no era un tema que estaban en las agendas de los mecanismos o de las ministras de la mujer de América Latina y el Caribe. Allí la explosión del derecho al cuidado fue altamente aceptada. Todos, y de hecho Uruguay, poquitos años después, ya venía con una idea de desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados, parte por reconocer el cuidado como un derecho. Hoy ya tenemos que la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, sancionada en el año 2015 en la OEA, ya reconoce explícitamente el derecho al cuidado. La Constitución de la Ciudad de México del 2017 también lo reconoce. Es decir, fuimos avanzando fuertemente en este mecanismo de regulación. Y esto fue sumamente importante. Pensar que yo puedo también demandar la obligación vinculada a mi autocuidado. Esto implica un escenario totalmente distinto. Un escenario vinculado a un reconocimiento también en una interdependencia de derechos. Esto está también reconocido por todas las convenciones. La Convención de Viena del 93 dice claramente todos los derechos humanos
son universales, indivisibles e interdependientes. Entonces ahí el escenario de este reconocimiento del cuidado fue muy interesante porque fue de alguna manera similar a lo que está pasando hoy. Genial, nos encantó esta idea del derecho al cuidado, vamos con el cuidado por adelante. Ahora, ¿qué está pasando con la agenda del cuidado? Y ahí en los 5 minutitos que me queda quiero poner algunas cosas, suscribiendo a lo que plantearon las dos compañeras en la misma línea. Creo que no solamente Argentina ha llegado muy tardíamente a una agenda del cuidado, sino que ni siquiera la ha esbozado. Hay algunas medidas, como decía Corina, algún maquillaje salpicado, no solamente en los acuerdos con el Fondo Monetario, también cada apertura, esta apertura del periodo legislativo no fue en esa dirección, pero la anterior estuvo claramente atravesada por ciertos compromisos que en su discurso inaugural el presidente iba a avanzar en esta línea. En un Congreso y en un año electoral como el actual, donde la paridad de género tiene que ser implementada y donde las listas tienen que estar conformadas con un 50% de paridad de mujeres. Ahora, ¿cuánto tenemos de la agenda concreta de paridad de género más allá de las discusiones sobre la ampliación de la licencia por varones? Que todas y todos acordamos que claramente hay que modificar. Las mujeres tienen 90 días por nacimiento de hijos y de hijas y los varones solamente 2 días por nacimiento de sus hijos, de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, salvo los regímenes especiales que se fueron aceptando. Entonces, en esta agenda, este reconocimiento que celebramos, que pertenecemos a esta comunidad jurídica, donde se pudo avanzar claramente en decir, por vía interpretativa y por todo por aplicación del enfoque de derechos, esto se reconoce como una obligación estatal, es una oportunidad única. El punto que es como cuando tenemos tantas oportunidades, nos cuesta mucho más pensar cuáles son las acciones estratégicas. Entonces seguimos parte. Y lo último con lo cual quiero cerrar, es muy interesante, buscando algún tipo de información empírica, las investigadoras siempre estamos buscando datos y datos y datos y datos. El Ministerio de Trabajo ha actualizado bastante producción en temas de género. Me sorprendí gratamente. De hecho, el Instituto Nacional de las Mujeres también tiene lo que provee el Observatorio de Igualdad de Género, también tiene una página actualizada en este momento de dato abierto y de compromisos de la mano de la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero es muy interesante que el propio Ministerio de Trabajo va reconociendo todas las patologías del mercado de trabajo. Reconoce la informalidad laboral, reconoce la brecha salarial, reconoce la segregación ocupacional. De hecho, aporta datos interesantes donde muestra en aquellas tareas típicamente femeninas, como el caso de trabajo de personas de casas particulares, que el impacto de la ley ha sido bajísimo. Hay un 75% estimado de no registración de trabajadoras de casas particulares, esto que se implicaba que la ley iba a avanzar en esa dirección. Bueno, este efecto no se produjo. Lo que muestra también ese estudio es claramente que inclusive en aquellas tareas típicamente femeninas hay segregación ocupacional vertical y horizontal, es decir, donde hay mayor también demora muy marcada la brecha en relación a acceso a puestos de conducción y también a mecanismos dentro de la escala ocupacional. Pero es muy interesante, y lo voy a citar textualmente, donde luego de hacer todo este desarrollo, el Ministerio de Trabajo afirma que a pesar de que la diferencia salarial entre hombres y mujeres se matiza al observar los valores del ingreso horario, esto quiere decir disminuye, es más alta en el promedio de la ocupación, pero disminuye por ingreso horario, la brecha es significativa considerando el ingreso laboral total obtenido en el mercado de trabajo. Y agrega que las implicancias de esta situación exceden el ámbito de lo laboral e irradian su injerencia al interior de los hogares, porque al restar independencia a las mujeres contribuye a reproducir relaciones de género que las subordinan. O sea, este no es un problema de la política pública. El problema son las relaciones al interior de los hogares, que conocemos, falta división sexual del trabajo al interior de los hogares, faltan nuevos reconocimientos, pero esto no es óbice para que la responsabilidad estatal sea tan claramente delegada a los problemas de transformación cultural, lógica, dinámica, si no hay ningún tipo de alusión también a la responsabilidad en términos de la baja fiscalización que tiene el Ministerio de Trabajo sobre las políticas de conciliación trabajo y familia. Con estos ejemplos, y con esto ya quiero cerrar, me parece que la oportunidad que tenemos, y quizás desde esta comunidad jurídica de reflexión sobre el derecho y demás, es pensar, y esto también es una discusión que está siempre presente en el movimiento, en los casos de violencia ha sido como muy importante, la necesidad de tener mayores marcos normativos, mayores leyes que nos vayan organizando, mayor consecución de derechos.
lo que está detrás de esto, y que son muy necesarias y que han sido gran parte de la gran esfuerzo y energía que han puesto los movimientos y los movimientos de mujeres, es que necesitamos claramente generar agendas políticas de cumplimientos, pero además también requerimos algo que es fundamental en el campo del enfoque de derechos, que es el empoderamiento ciudadano, algo tan básico. Llevamos 40, 50, 60 años hablando del empoderamiento ciudadano. Algún colega dice que, bueno, que al final de participación social y de empoderamiento ciudadano habla todo el mundo, porque habla el Fondo Monetario, habla Pablo Freire, hablamos las feministas, todos podemos hablar de esto. Ahora, ¿cómo estamos concretando efectivamente este ejercicio de derechos? Que tiene que ver con un ejercicio de derechos al interior de la división y de la resolución de los enormes conflictos que hay intrafamiliares en una institución tan jerárquica, tan asimétrica y tan violenta como es la conformación de la familia, y en donde estas tensiones son múltiples. Las tensiones de los años 70 se pueden hoy ver claramente extrapoladas, también atravesadas por condiciones de clase, de militancia, de trabajo comunitario, de las categorías que quisiéramos ponerle en contexto, pero que en todo caso la situación sigue siendo de una enorme tensión. Y esa tensión es la invitación en la cual las mujeres tenemos que replantearnos que parte del costo que hemos tenido en América Latina en estos últimos 40 años de sostener la participación laboral activa ha sido resignando una discusión al interior de las familias, al interior de los arreglos familiares, de los arreglos sociales, de esta abuela que se apropia del niño. Hoy estamos con otras historias distintas, por ahí no lo bautiza, pero seguramente se apropia de ciertos contextos, y estos varones totalmente desvinculados de sus responsabilidades. Entonces me parece que ese costo enorme y esta elasticidad infinita del trabajo de las mujeres es lo que tenemos que poner fuertemente en revisión, de la mano de todas las reivindicaciones de este paro del 8M y de esta necesidad de repensar todas nuestras relaciones de género. Gracias. Bueno, antes de abrir un segmento de preguntas, no quería dejar de agradecer el lugar que me han propuesto mis compañeras. Me parece que es algo interesante, y creo que lo más interesante que atraviesa las tres exposiciones tiene que ver con la idea de activismo y de organización, y que está profundamente vinculado con el derecho al trabajo, materia de la que soy docente, y creo que algo de eso se gesta desde la red de profesoras y se gesta desde lazos solidarios, que me parece que es una buena base que refrenda el activismo feminista y que tiene un anclaje ahí que permite que todas podamos tener un espacio y un lugar de crecimiento y donde nos vamos apoyando unas a las otras. Participar de esta mesa para mí es un lujo, muchas gracias. Y de paso a todas y a todos que quieran preguntar. Yo abro. Bueno, gracias. Me encanta escucharla siempre que están, voy. Una duda que tengo... Para si te podés presentar, sería bueno que cada uno se presente. Fabiana Sosa, abogada, laboralista, no soy profesora aquí todavía, sigo cursando todo lo que puedo, el posgrado de Género y Derecho, que siempre lo recomiendo, donde las escuché brillantemente, y aprendí el tema del cuidado claramente desde otra mirada, y siempre cuestiono qué hace el derecho del trabajo ante esto. Y una duda que me surge siempre, hablando con las chicas de ELA, inclusive, es este tema de las políticas de conciliación que muchas empresas quieren instalar, el tema de los incentivos, que la reforma de la ley de contrato la reforma laboral, esta que pretenden instalar, también menciona algunas cuestiones al respecto. Yo las veo siempre riesgosas en cuanto a que no encubran una flexibilización y que no sigan dejando a las mujeres en el mismo lugar. Creo que no es lo mismo para algunas mujeres, y acá viene la interseccionalidad de la que hablan siempre, poder luchar, hacer uso de esas políticas, que para otras que realmente no las van a poder negociar. Entonces digo,
cuál es el punto de equilibrio y qué es lo que hay que tener en cuenta cuando las empresas están tan contentas con estas medidas y a dónde hay que decir ojo, ¿no? Ahí Marisa. tenía y Marisa. Yo quisiera pedirles a lo mejor algo. Presentate. Sí, perdón. Yo soy Victoria Flores de Trans, soy docente de Derecho del Trabajo de esta facultad y le integro la red de profesores. Quizás es más una reflexión, algo que mencionaba Corina sobre cierto déficit en el movimiento feminista en avanzar en una agenda vinculada al trabajo. Y creo que eso es algo que pensamos mucho quienes nos dedicamos al derecho al trabajo, por lo menos tenemos un interés ahí y además no somos militantes feministas, ¿no? Pero ¿cuál creen ustedes que son los obstáculos que hacen que haya un déficit en el abordaje y en qué tipo de abordaje, ¿no? Porque a veces hay como una agenda vinculada al género y al trabajo, más vinculada a ingresar o las mujeres transformar de alguna manera el mercado de trabajo haciendo algunos ajustes sin mirar quizá la matriz profundamente injusta, la inequitativa distribución, ya no solo de las cuestiones que nos afectan como mujeres, sino en tanto clase trabajadora. O sea, ahí también hay como ciertos reclamos o ciertas reivindicaciones más identitarias muy vinculadas a la cuestión de las mujeres que se quedan como en un límite, ¿no? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son esos obstáculos al interior del movimiento feminista? Sí, Marisa Herrera, soy profesora acá de la Facu, integro la red también. No, básicamente un poco, ¿cuál creen que es el impacto o en qué nos podemos ayudar mutuamente? Que lo veo más fácil en un montón de reclamos, como lo que tiene que ver con el aborto, como lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, pero digo, esto de identidades diversas en el campo laboral es un problema. Porque, por ejemplo, cuando nos tuvimos que hacer la reforma de licencia, claro, el tema de que pasa si madre-padre, padre-padre, madre-madre. O sea que cuando pusimos en tensión el concepto binario y heterosexual, había problemas fuertes, ¿no? En ese sentido. Entonces digo, ¿cómo podemos hacer para que eso, en vez de a lo interno, digamos, del movimiento, sea una fricción, sea al contrario, le podamos sacar el mejor jugo posible? Porque si no, creo que tenemos o podemos llegar a tener un problema que no estamos en un momento justamente para que haya fricción, sino al contrario, para que haya una construcción colectiva. Entonces me parece que ahí también tengo cierto temor, ¿no?, a cómo podemos llegar a coincidir y empoderarnos mutuamente en vez de chocarnos. Hola, soy Lorena Baladín, integro el programa de Género y Derecho de la red de profesoras. Yo tenía una pregunta que puede ser respondida tanto por Laura como por Corina, vinculada a lo que ustedes mencionaron sobre los sistemas de cuidado como componentes de la seguridad social y las experiencias que ya hay en América Latina, como el caso de Uruguay o el caso de Colombia, y si podían profundizar en las políticas implementadas y si ya hay algún análisis sobre, si se redundó en algunos efectos concretos positivos o negativos de la implementación, como para pensar en estrategias comparadas. Y para Isabela, yo quería preguntarte en relación con estas entrevistas, yo no sé si vos estás haciendo, quizás clarificar un poco si estas historias llegan a vos a través de documentos escritos, si estás haciendo entrevistas con sobrevivientes o con militantes políticas. Parte de mi trabajo tiene que ver con la justicia de transición y los juicios de lesa humanidad, y un elemento que empezó a surgir a partir de los juicios tenía que ver con estas mujeres militantes poniéndose en el lugar de personas que fueron abusadas sexualmente durante su detención clandestina, y fue algo que fue muy costoso que ellas pudieran ponerlo, en esas palabras, y el rol que jugaron ahí los varones, asumiendo que ellas por este abuso sexual habían tenido un trato preferencial con todas las familias, ¿no? Y por eso estaban vivas o lo que sea, fue como una cuestión de mucha tensión que en algún momento dificultó que ellas pudieran hablar de estas cosas. Quería saber si, en el marco de este trabajo de campo que estás haciendo, hay algo de estas tensiones de la mirada de lo masculino y de la automirada sobre esos padecimientos que surgieron. Gracias.
Bueno, muchas gracias por los comentarios. Yo voy a reaccionar, no tengo respuestas a todas las cosas que plantearon. Sobre la cuestión del riesgo frente a las iniciativas de nivel más empresario, yo creo que sí, que es un riesgo en el sentido que vos lo planteabas de ser acciones que, o sea, es un poco difuso el límite entre la flexibilidad buena y la flexibilidad mala, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y ahí creo que lo central es el rol regulador del Estado. Y en ese sentido yo creo que hay un paradigma riesgoso desde la mirada del Estado respecto de el rol del sector privado en proveer a soluciones a la cuestión del cuidado, que tiene que ver con premiar a las empresas que llevan adelante iniciativas en lugar de penalizar a las que no lo hacen. Y entonces aparecen las empresas que tienen algún tipo de estrategia, que en general son empresas grandes, que en general son empresas transnacionales y que llevan adelante estas iniciativas más bien porque vienen en el manual desde la casa matriz. Aparece esto como incluso como una política institucional, ¿no?, de las empresas y avalada por el Estado y por ciertas agencias de Naciones Unidas, y esta cosa de la cucarda de la calidad de género. A mí me parece que ese abordaje es peligroso y que en realidad lo que tiene que haber es un Estado regulador que obligue a las empresas a llevar iniciativas que tengan que ver con contribuir la parte que le corresponde a la organización del cuidado y que sea exigible y que sea penalizado, ¿no? Los otros dos comentarios por ahí los sumo un poco, cuáles son los déficits, o sea, cuáles son los obstáculos en este déficit de la agenda feminista y cómo podemos transformar estas identidades diversas que generan tensiones en potencialidades. La verdad que yo no sé, pero me parece que parte de por qué los temas más económicos y vinculados al mundo del trabajo son todavía marginales en la agenda feminista, creo que tienen que ver con la propia historia del movimiento. Y tiene que ver también un poco con el corte de clase del movimiento. Y creo que un ejemplo de eso es que la lucha por los derechos de las trabajadoras de casas particulares nunca fue una demanda de la agenda feminista. Y creo que no es ajeno a eso, a la tensión que le provocaba a las propias mujeres participando en el movimiento y cómo resolvían su propio arreglo de cuidado, en el cual un trabajo doméstico remunerado precario era una solución. Creo que hay algo que está vinculado con eso. También creo que hay algo vinculado con que los temas que hoy son más prioritarios en la agenda feminista, que lo han sido en las últimas décadas, como son la cuestión de la violencia y la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, siguen siendo urgentes. Y también creo que la historia social no es ajena a esto, y creo que la década del 90 y estas visiones neoliberales también atravesaron al movimiento y lo lavaron de una mirada más contrasistémica. Y me parece que las demandas en torno al trabajo, a la organización del trabajo, a la organización del cuidado, al menos desde mi visión como economista feminista, necesariamente llegan al punto de cuestionar el sistema. Y entonces eso creo que las dictaduras y la fuerza de lo que fueron los programas de ajuste y las décadas del 90 y esta, no sé cómo llamarla, evangelización neoliberal derivó en esto. Me parece que son esos elementos que se suman. Y finalmente tomo la última pregunta sobre sobre los sistemas de cuidado. Para no extenderme, el ejemplo más robusto es el de Uruguay.
y lo que yo destacaría del caso uruguayo es que está pensado como un sistema nacional integrado, no como una suma de medidas aisladas, que está pensado como un sistema que tiene que atender las necesidades de cuidado a lo largo del ciclo de vida, con un sistema que tiene prioridades. Entonces las políticas con las que comienza a construirse ese sistema atienden a los niños y niñas de 0 a 3 años, a las personas mayores y con discapacidad, y que incluye a los y las trabajadoras y trabajadores del cuidado como parte del sistema, y a sus condiciones laborales y a sus derechos laborales como parte de lo que el sistema tiene que atender, y que busca en este sentido la profesionalización del cuidado. A mí me parece que es un ejemplo inspirador. Me parece que también es inspiradora en la experiencia uruguaya el monitoreo que el movimiento de mujeres y feministas hace en la construcción del sistema, y marcar cuando el sistema se corre de tener en cuenta las cuestiones de género, ¿no? Que parece difícil que ocurra, pero sucede. Entonces creo que la vigilancia del movimiento feminista y de mujeres también es un ejemplo. Y también es una muestra de los obstáculos, ¿no?, que hay en la construcción de este tipo de sistemas. Demuestra la necesidad de la voluntad política. Sin la voluntad política del partido de gobierno en Uruguay esto no hubiese prosperado, pero también las dificultades concretas de la implementación, y ahí hay toda una discusión en torno a la institucionalidad y en torno a los recursos, a la cuestión presupuestaria, que creo que también nos da enseñanzas, y que además el caso de Uruguay, con todo lo atractivo que nos resulta, no deja de ser el caso de un país pequeño, de un país que no es federal. Entonces, traer un modelo como el uruguayo al caso argentino abre un montón de preguntas en las que todavía me parece que tenemos que trabajar mucho. Bueno, yo voy a decir algo muy general sobre las tensiones en el movimiento feminista, las dificultades, y creo que es como ineludible que eso suceda. En la medida en que el movimiento se expande y incorpora a diferentes colectivos, a diferentes mujeres, las discusiones y las disputas en torno a qué agenda priorizamos es ineludible, y a su vez, bueno, depende de la capacidad de nosotros como activistas lograr que de esas discusiones el movimiento, aún saldando las diferencias, se fortalezca. Y creo que es todo un desafío, pero es el desafío que tenemos así como en puertas, para que efectivamente estemos ante una fuerza social nueva capaz de una transformación. Me gustaría decir algo sobre la condición de clase del movimiento feminista actual, y como historiadora estoy muy contenta de verlo muy diferente a los orígenes del feminismo de la segunda ola, digamos, este feminismo de los años 60, que reconocemos que en el origen era realmente un movimiento muy pequeño, muy aislado, de mujeres de clase media y clase alta, y muy limitado incluso en su percepción de las problemáticas de las mujeres por fuera de su propio mundo personal. Y esto yo creo que se transformó, y de hecho voy a mencionar a una persona de mi equipo que está avanzando con esta investigación, que es Karen Gramático, que está estudiando el feminismo en los años 80, en la dictadura y en los años 80, y se produce justamente a fines de la dictadura un momento de redefinición, incluso diríamos de nueva fundación del feminismo, abriendo la cabeza, y no casualmente estalla a partir de la condición de una trabajadora de la justicia de Mendoza, que es penalizada no es la palabra en este espacio, tan sancionada por la Junta de Disciplina de la Justicia, por ser madre soltera. Una cosa absolutamente anacrónica, porque
la maternidad soltera, la pobre madre soltera, un personaje a quien había que cuidar desde los años 20. Entonces, bueno, nada, como para aportar. Y la otra cuestión, te agradezco mucho la pregunta, me interesa conocer lo que haces. Sí, yo hago entrevistas, trato de evitar hacer entrevistas porque estamos en un momento en donde la expansión de los cuerpos testimoniales son enormes y yo recurro mucho al archivo de memoria abierta, que a esta altura tiene 700, 800 entrevistas hechas a militantes y activistas políticos de los años 60 y 70, entonces trato de evitar hacer entrevistas porque me parece que no hay necesidad de atravesar a nadie el momento del dolor que supone revivir esto, aun cuando es cierto que siempre es parte del proceso de elaborarlo. Hago, pero lo evito si es que puedo, y trabajo mucho con cuerpos escritos y con cuerpos de entrevistas ya existentes. Y efectivamente en esas entrevistas la estigmatización de las mujeres y la estigmatización en general del sobreviviente como alguien que si sobrevivió fue porque algo habría hecho, es frecuente y por supuesto que omite y hace estallar con desconocimiento el propio sistema de represión y de desaparición del Estado terrorista, en el cual hace realmente imposible pensar que una cuestión así, y creo que es un nudo muy interesante además para observar con más atención, que nadie lo ha hecho aún. Bueno, gracias. La verdad tenemos que hacer más de estos encuentros, desde el programa y la red tomamos y vamos a hacer más. Así las vamos a comprometer para que vuelvan, porque me parece que el debate es súper interesante. Dos cositas porque suscribo a todo lo que dijeron. Me parece bien interesante este tema del movimiento donde está ubicado y tiene que ver con los sistemas nacionales de cuidado. Por ejemplo, el caso de Uruguay, pero el caso de Costa Rica también, que lo hizo para niños, niñas, adolescentes. El caso de Colombia no surgen del mecanismo para de la mujer, no surgen de los ministerios de la mujer. Luego ellos se adhieren, pero surgen todos los ministerios de desarrollo social. Y ese es un enclave no menor, como un nuevo actor que aparece en la región, vinculado también en el caso de Uruguay a los movimientos, a los partidos de izquierda, pero no es menor ese dato institucional. Por lo tanto, hay un corrimiento de estos temas que tiene que ver en algunos lados con un esfuerzo virtuoso de incorporarlo dentro de los sistemas o de protección social o de seguridad social, pero en todo caso siempre están en ese lugar. No entran ni de la corriente de las reivindicaciones concretas del adelanto de la mujer ni dentro de los ministerios de trabajo. Están más ubicados en esa línea y tal cual como decía Corina, las críticas, por ejemplo, mucho sobre Uruguay, que se ha exportado el modelo, que todos suscribimos y todos lo ponemos, también las críticas al interior del movimiento feminista y de las colegas uruguayas es la maternalización de muchos de los trabajos de cuidado. Es decir, primero, por ejemplo, es muy interesante ver, no se han definido los puestos de trabajo. Esto pasa lo mismo acá en Argentina, con mucha explosión de cursos que se dieron para cuidadores domiciliarios. Por ejemplo, ahí con el tema de lo binario o no binario. Es interesante porque salió como una oferta para personas transexuales. Ante la demanda de los movimientos trans de no tener el trabajo en la prostitución, parte de una de las ofertas son los cursos de formación para cuidadores domiciliarios. Pero después luego no está definido el puesto de trabajo. No solamente, y puede entrar dentro de esquemas de monotributo, pero en realidad no está definido qué es. Entonces es una lucha cotidiana, parecía la lucha de las mujeres con los varones para que se hagan cargo de cuidado, es decir, ¿qué les corresponde hacer y qué no les corresponde hacer? Cuidar al adulto mayor sí, limpiar toda la casa no. Entonces, ese tipo también de construcción de los perfiles ocupacionales, es tanto que no hablamos de un clasificador único de ocupaciones, no estamos definiendo nuevos puestos de trabajo, una explosión del sector servicios en los últimos años importante. Entonces, me parece que eso es importante. Acuerdo totalmente con esto que decía Corina, es muy interesante ver no sé, yo he tenido mucho privilegio de estar muy cercana de las pioneras, ¿no? y de ir y de volver en América Latina y de escucharlas y de recrearnos y de enojarme y decir estas viejas están todas locas y de conmoverme con las viejas también con las cosas que han hecho y demás, ¿no? Pero es cierto lo que ellas no, y ellas lo asumen,
centralmente diciendo, hay el famoso también artículo de Tamar Pitch, donde ella dice Tess y yo, y si no fuese por Tess, que es la filipina, yo no hubiese podido hacer la reivindicación por los derechos de las mujeres. De hecho, la OIT recién en el año 2011 saca el convenio de protección de las trabajadoras del servicio doméstico. O sea, esto fue clarísimo en esta línea de falta de consideración. Y lo que planteaba Marisa, me parece que ese es un escenario sumamente interesante porque hoy está también en la agenda identitaria de los movimientos. Si aceptamos dentro de la marcha a las trans o a las travestis y a todas las otras identidades. Ahí me parece de nuevo que el tema de pensarlo como un derecho humano fundamental de cada uno te genera una posibilidad en esta construcción madre-madre, padre-padre y demás, de que quizás podríamos pensar algunas categorías en esa línea sacándolo del binarismo. Es decir, como derecho humano, el derecho humano a cuidar, a ser cuidado y el autocuidado. Y ahí están las obligaciones establecidas. Quizás sea, no sé, lo estoy pensando en este minuto, una forma interesante. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, vamos a cerrar. Muchas gracias a todos.